¿Sabías que en el mundo se desperdician aproximadamente 2.500 toneladas de comida por minuto? Y todo porque esta no se ve lo suficientemente bonita. El espacio que recorreremos el día de hoy es una casona recuperada de los años 1800 con unos detalles increíbles y una fachada majestuosa, pero sobre todo que alberga una gran misión: alimentar a personas en vulnerabilidad a partir de la recuperación de lo que muchos considerarían desperdicios, convirtiéndolas en platillos con recetas de los mejores chefs del mundo. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 60, esquina con 69, a una cuadra del Parque de San Juan. Con sus más de 30 metros y ese tono azul rey, el cual en algún momento fue un rosa pastel, es imposible no voltear a ver esta majestuosa propiedad. Nos contaron que esta data de los años 1800. En esta nos encontramos también con estas molduras que simulan como si fueran unos blocks que le dan mucha personalidad al espacio. Al momento de llegar ya se encontraron con tanto la herrería como la carpintería que tenemos actualmente. Y para entrar a esta propiedad con una gran historia, nos da la bienvenida esta enorme puerta de casi 4 metros de altura, en donde tenemos una pequeña puerta para facilitar el acceso. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encantan las grandes alturas. Es que además, con estos casi 5.6 metros de altura, parece un palacio. Además, luce súper bien gracias a la tira de luz LED que incluyeron por la parte de arriba de las molduras. Desde este vestíbulo, además, nos recibe un remate visual hacia el patio central que de verdad nos hace sentir en un palacio, acompañado de estos mosaicos de pasta que nos irán deleitando la vista a lo largo de todo el recorrido. Esta zona podemos ver que tiene espacios de almacenamiento que sirve para que cuando los comensales vayan llegando puedan depositar sus pertenencias y comer cómodamente. Recordemos que parte de los comensales que visitan este comedor muchas veces no tienen un techo donde vivir y que cargan con toda su vida en una mochila. De este lado nos encontramos con este escritorio que sirve como recepción y desde el cual se tiene un control y registro de los 100 platillos que se sirven al día para comensales en este lugar. Oigan, queríamos comentarles algo muy importante. Todo lo que se recaude a través de este video será donado para esta causa. Así que ustedes con solo ver y compartir este video ya los están apoyando. Ayúdenos a compartirlo para así llegar a más ojos y oídos y tener un mayor impacto. Continuemos con el recorrido. Por acá nos encontramos con las oficinas del equipo operativo y administrativo que llevan a cabo las tareas de este proyecto. Además, miren qué hermosa manera de darnos la bienvenida con esta majestuosa puerta en forma modular con un enorme claro de casi 4 metros de altura. Y para complementarla, chéquense estos bellos pisos de pasta que tenemos por acá. Estos también fueron recuperados al momento de llegar a la propiedad y nos simularon muchísimo a este papel picado que forman los banderines que luego se cuelgan en fiestas patronales o en festividades en pueblos mexicanos. Un dato curioso es que en los pequeños vitrales que tenemos alrededor tanto de esta oficina como de todo el patio central, nos vamos a encontrar con las iniciales del dueño original de esta propiedad, quien al momento de fallecer, estamos hablando del siglo pasado, decide donar todas sus pertenencias a obras de la caridad. Esta propiedad en particular se le dona a las Madres Vicentinas, quienes posteriormente la ponen a disposición de la Fundación Palas, los encargados actuales de operar este gran proyecto. De hecho, aquí tenemos los escritorios de todo el personal que coordina las actividades tanto del comedor como del dormitorio. Todo lo demás opera a base de voluntarios. De hecho, se necesitan 15 personas al día para llevar a cabo las actividades tanto de lavado de platos, servir las comidas, apoyar en la cocina y todo lo que se requiera. Y lo más padre es que si ustedes quieren ser parte de estos 15 voluntarios, también pueden hacerlo. Ya sea que tengan un tiempo libre o que quieran venir a conocer el proyecto, es muy fácil. Si quieren más información, les dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, vamos a conocer el área del comedor.
¡Wow! No me canso de esta vista, de verdad que parece un verdadero palacio. Es que además vean esta secuencia de arcos que prácticamente enmarcan los espacios de esta propiedad. Y con este patio central con su fuente en medio, está increíble. Aquí tuvieron que incluir una red en la parte de arriba para protegerse de los murciélagos y de las golondrinas. En toda esta zona contamos con un espacio de 18 metros por 18 metros, con capacidad de hasta para 20 mesas. Y con unos techos de más de 5 metros de altos en la que nos encontramos con las vigas y viguetas originales de la propiedad. En las paredes utilizaron este tono blanco para resaltar y dar más iluminación, y en la parte de abajo, a manera de cenefa, esos tonos rojizos que nos dan esa pinta de hacienda y que al mismo tiempo nos ayudan a reducir los costos de mantenimiento. Ahorita probablemente lo vean un poquito vacío, bueno, aprovechamos para grabar a esta hora, sin embargo al rato que empiecen a llegar los voluntarios van a montar todo esto y se va a convertir en un restaurante de lujo. Alrededor de este patio y de esta zona nos vamos a encontrar con diferentes espacios. Por ahí tenemos la sala de cómputo, atrás la sala de víveres y de las donaciones no perecederas, y por acá incluso tenemos la residencia en donde viven las chicas que apoyan a los de Casa Vida Independiente. Y al fondo tenemos la cocina. Continuemos con el recorrido. Oigan, y antes de conocer la cocina, me gustaría enseñarles otro espacio que también sirve para recibir comensales y servir alimentos. Nos encontramos con este salón, el cual, de nuevo, nos deleita con los majestuosos pisos de pasta, muy bonitos y muy similares a los que teníamos en el acceso, y en donde también tenemos no solo el espacio para servir comida, sino que incluyeron también este librero. Tenemos desde revistas, fotoesía y otras obras para entretenerse un poco en lo que gozas de tus alimentos. Y de verdad que esto se ve completamente diferente una vez que llegan los voluntarios y lo montan por completo. Parece un restaurante de lujo. Y acá afuera tenemos un espacio pensado para aquellos que les gusta comer al aire libre y gozar un poquito de estar más en contacto con la naturaleza, en donde se encuentran perfectamente protegidos por la sombra que nos brindan estos hermosos árboles y también las sombrillas que tenemos por acá. Y aquí a un costado tenemos este pasillo que cuando venimos a conocer este lugar por primera vez no saben cómo nos llamó la atención, ya que este es el puente que conecta la cocina con el estacionamiento, es decir, de aquí salen todos los alimentos que se preparan para ir a distribuir a otros sitios, y también desde aquí se reciben todos los alimentos que son producto de donaciones, ya sea de otros restaurantes o de gente que tiene alimentos que aún se encuentran en buen estado, pero que tienen algunos detalles, lo cual se complica al momento de darle salida. Oigan, por cierto, ustedes también pueden donar este gran proyecto a través de alimentos. Aquí se reciben todo tipo de alimentos, desde proteínas, cereales, verduras, frutas. Si quieren ser parte de este esfuerzo, les dejamos toda la información en la descripción. Y ahora sí, vamos a conocer la cocina en donde la magia sucede. Oigan, y antes de entrar a la cocina, quería platicarles un poquito del proyecto de refectorio. Este nace de la iniciativa del reconocidísimo chef Massimo Bottura, quien ha sido catalogado como el mejor chef del mundo. Él, a través de la Fundación Food for Soul, pone en marcha el primer refectorio en el país de Italia. Hoy cuenta con presencia en 9 países, entre los que se encuentra Perú, Sydney, Francia, México, Brasil, Estados Unidos, Suiza y otros. Y hablando de chefs, también nos podemos encontrar con este recetario, el cual es la suma colectiva de varios talentos que pusieron sus mejores recetas, ahora sí que a disposición del público. Con la intención de poder vender algunas unidades y también recaudar algo para este gran proyecto. Si a ustedes les interesa contar con estas deliciosas recetas, les recomendamos adquirir este recetario, el cual se encuentra en versión español y también en inglés. Más información, les dejamos el link en la descripción. Vamos a conocer la cocina. Y aquí es en donde la magia sucede. Nos encontramos con una cocina industrial con la capacidad suficiente de producir los 400 platillos que se cocinan aquí mismo, 100 de los cuales se sirven en sitio y los otros 300 se distribuyen a diferentes organizaciones o comedores comunitarios que tienen este objetivo: alimentar a otras personas. Una premisa básica de esta cocina es el extremo cuidado en la preparación y presentación de los alimentos, para enriquecer esa experiencia culinaria y hacernos sentir como si estuviéramos en un restaurante gourmet.
¡Qué elegancia la de Francia! Este espacio, con cerca de 30 metros cuadrados y todo el equipo industrial necesario, fue pensado en todo momento como un espacio intensivo de trabajo. Inclusive lo vemos en los pisos, los cuales son de uso rudo y donde podemos encontrar incluso algunas canaletas para evitar cualquier tipo de filtraciones. A un costado nuestro nos encontramos con la cámara fría. Aquí tenemos este enorme refrigerador, el cual sirve para depositar los alimentos que son producto de las donaciones con la intención de aumentar esa vida útil y así recuperar y utilizar la mayor cantidad de alimentos posible. También esta zona sirve para que los voluntarios puedan limpiar y lavar todo el menaje que se utiliza en estas instalaciones, es decir, para lavar los platos. Y detrás nuestro se encuentra el pasillo que vimos hace un momento y que se conecta también con los baños. Vamos a conocerlos. Estos baños sirven para quien quiera utilizarlos al momento de venir a comer, pero ahí les va la parte interesante. En ellos también nos podemos encontrar con unas regaderas que ponen a disposición de quienes vienen a este lugar para que puedan darse una ducha y estar bien limpiecitos para tener una comida digna y mucho más cómodos. También podemos encontrarnos por acá con estas canastas de ropa, las cuales fueron donaciones de diferentes personas y que ponen a disposición de quienes vienen a comer aquí para que puedan cambiarse y cambiar las prendas, ya que muchas veces las condiciones de calle no son favorables para la ropa. Esta es otra manera en la que ustedes también pueden apoyar. Si tienen ropa que ya no utilicen o que ya no les quede porque bajaron de peso, pueden traerla y donarla a esta buena causa, para que así alguien más le pueda dar una nueva vida a ese producto que antes no utilizaban. Desde playeras, camisas, pantalones, zapatos, lo importante es que esté en buen estado para que alguien lo pueda utilizar. Oigan, y más allá de la arquitectura, ya saben que nos encanta la naturaleza. Pues chéquense este hermoso álamo que tenemos por acá, el cual prácticamente se encuentra fundido con la propiedad. Tenemos uno de este lado y otro del otro costado que parece que enmarcase la puerta que tenemos por allá. Están fundidos con la estructura de este edificio. De este otro lado tenemos otra zona de servicios, por acá tenemos la peluquería y detrás el área de lavado. Este sirve principalmente para las chicas de Casa Vida Independiente. Por cierto, ya les mencionamos bastante de ese proyecto. ¿Les parece si les contamos un poquito más de él? Vamos a conocerlo. Y aquí es en donde viven las chicas de Casa Vida Independiente. Esta es la parte de la fundación que consiste en una residencia estudiantil cuyo fin es apoyar a chicas entre 18 y 25 años que antes no vivían en Mérida y que de otra forma no podrían continuar con su desarrollo profesional o con sus estudios. Aquí en Yucatán, gran parte de las universidades se encuentran concentradas en Mérida y muchas personas que viven en el interior del estado a veces no cuentan con los recursos para pagar un techo o un alojamiento mientras cursan sus estudios. Es ahí en donde entra Casa Vida Independiente. Además, miren qué bonito lugar para pasar la noche. Aquí tenemos un espacio bastante amplio con 4 literas para hasta 8 chicas, en donde me imagino las buenas risas que han de echar durante la noche, una buena dosis de risa antes de dormir. Y no solo les apoyan con la parte del alojamiento, sino que también les dan soporte para que tengan un desarrollo hacia su vida independiente, desde un aspecto socioemocional, cultural, académico, social, laboral y espiritual. Tienen unos espacios increíbles y no solo hablo de estos hermosos pisos de pasta y de los altos techos con sus vigas y viguetas, sino que también cuentan con instalaciones como son salas de juntas, un comedor en el cual pueden tener ellos un espacio privado para platicar y una sala de tele, así como los espacios públicos que conocimos anteriormente. Existen diferentes maneras de apoyar este proyecto, ya sea con donaciones en especie, donaciones económicas, incluso puedes hasta darles una experiencia a estas chicas. Nos contaron que en alguna ocasión las llevaron a todas al teatro para que puedan tener este acercamiento hacia las artes escénicas. Se puede apoyar también a través de mentoría o apadrinar a una de estas chicas. Hay muchas formas de apoyar y seguro a ti se te ocurre otra. Para más información, ya saben, les dejamos el link en la descripción. Oigan, ¿qué les pareció este espacio? Ojalá que lo hayan gozado y que puedan ser parte de esta suma colectiva de esfuerzos para apoyar a la parte de refectorio o Casa Vida Independiente. Y les dejamos el siguiente video para que sigan disfrutando también de espacios increíbles. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.